Bueno, pues hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Enrique Villa Perdomo y hoy vamos a ver otro video más de esta serie que he estado haciendo sobre videos de inmunología. En este caso nos toca ver al complejo principal de histocompatibilidad que va a ser el MHC. Bueno, ya voy un poco más rápido, me voy a ir apurando con los demás videos, pero ahorita pues por lo menos ya van dos en días salteados, entonces yo creo que sí acabo. Entonces hablemos un poco ya sobre el complejo principal de histocompatibilidad. Traté de resumirlo lo más posible para que nada más sea algo pues rápido y entendible. Bueno, pues hablemos un poco general. Antes de hablar del complejo principal de histocompatibilidad, es muy importante hablar sobre lo que es esta parte de la presentación de antígeno y la importancia que tienen los linfocitos T y todo esto. Primero que nada, estos linfocitos T es muy importante saber que se van a encontrar en todos los ganglios linfáticos de todo nuestro cuerpo. Entonces, déjenme buscar el puntero. Entonces se van a encontrar en todos los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo en espera de que llegue alguna célula presentadora y le presente, como su nombre lo dice, al antígeno para que se pueda activar. Entonces, esto obviamente va a requerir de la interacción con células presentadoras, como lo dije, que son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Entonces aquí pues lo importante es esto, saber que los linfocitos T pues obviamente no todos van a poder estar rondando por toda la sangre, por toda la circulación, más bien por la linfa, por donde sea, en busca de algún antígeno para activarse. Es más, se podría decir que ellos son los que ahí esperan a que les hagan el trabajo, a que lleguen con el antígeno procesadito y todo, para que así ya puedan activarse. Entonces es por lo mismo de que estas células presentadoras se encuentran en todo nuestro cuerpo y tienen esa función, así como también muchas otras células, pero ahorita son ellas, estas tres son las que destacan, pero no significa que otras células no lo puedan hacer. Bueno, entonces tenemos como tal que los receptores del linfocito T, o sea, el TCR, están especializados para que se les presenten antígenos únicamente procesados. Entonces, así evitamos que este linfocito interactúe con antígenos que son libres o que se encuentran, por ejemplo, los microbios. A diferencia de los linfocitos B, que estos sí tienen una capacidad de poder interactuar con un antígeno que se encuentre rondando libre, ya que como lo podemos ver, este es el TCR, y acá podemos ver a lo que sería el PCR o una inmunoglobulina M con una inmunoglobulina M, perdón. Obviamente, cuando es el BCR, si nos damos cuenta, el BCR, como tiene estas inmunoglobulinas adheridas a su membrana, que son parte de su receptor, aquí se puede llegar a unir como tal a lo que sería un epítopo. El epítopo que sería de un antígeno. Entonces se une y obviamente aquí sí podría. A diferencia de con el linfocito T, que el linfocito T requiere necesariamente que cualquier célula presentadora capture al antígeno, lo procese y se lo presente en contexto de MHC, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces es muy necesario que el MHC se lo presente al TCR. O sea, no puede llegar un antígeno así nada más y unirse y activarlo. Eso es imposible. Entonces siempre va a necesitar que este antígeno se capture, se procese y se presente y así ya obviamente va a poder activarse el TCR. Bueno, entonces como tal, la tarea de presentar a los antígenos a los linfocitos T la van a realizar estas proteínas especializadas que vamos a hablar ahorita, que son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces aquí es lo que yo les decía, tenemos la presentación de antígeno, tenemos la célula presentadora que puede ser una célula dendrítica, un linfocito B o un macrófago. Entonces esta célula dendrítica va a capturar al antígeno, lo va a procesar por un mecanismo que ahorita vamos a ver y lo va a presentar en este contexto de MHC. Se lo presenta y aquí está el TCR, se da esta sinapsis y obviamente ya aquí puede haber una activación del linfocito T. Solamente, esa es la única manera en la cual se puede activar un linfocito T. No puede llegar el antígeno solo, como ya lo había dicho. Y ya de aquí, pues ya obviamente puede irse a una activación por linfocito T colaborador o por linfocito T citotóxico. Aquí como tal, bueno, antes de esto primero hablemos de que estas células presentadoras de antígeno pues van a presentárselo ya sea para activar al linfocito T que se encuentra virgen, es decir, inactivo, o también pueden aumentar la expresión a presentarlo a una molécula efectora, como aquí lo hacen más un linfocito B y una macrófago. Y la célula dendrítica se acerca más a lo que serían los vírgenes. Ahorita lo voy a explicar más. Bueno, aquí las propiedades de los elementos reconocidos por los linfocitos T. Estos como tal, recordemos, primero, la mayoría de los linfocitos T van a reconocer únicamente péptidos cortos, por lo que la mayoría de las respuestas que se encuentran inducidas por linfocitos T son al momento de reconocer antígenos proteínicos extraños. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los linfocitos T van a poder reconocer únicamente proteínas o péptidos como tal que se encuentren procesados, es decir, cortos. Es por eso que
cuando una molécula la captura una presentadora de antígeno, la tiene que procesar y la tiene que cortar, por así decirlo, se la corta en cachitos. Entonces, ya que la corta en cachitos, es como va a poder empaquetarse y se va a ir a la expresión del MHC y ahora sí, así ya en estos péptidos cortos es como se lo puede presentar al linfocito. Entonces son péptidos cortos y como ya lo había dicho, el linfocito T, de hecho lo había dicho en el video que he pasado sobre los antígenos, recordemos que hay epitopos lineales y epitopos conformacionales. En este caso, el linfocito T solo va a reconocer péptidos que se encuentren lineales, por lo mismo de que también se pierde toda estructura tridimensional de proteínas al momento de que son procesados. Y por último, los linfocitos CD4 y CD8 reconocen preferentemente antígenos que son captados de medios extracelular y citosólico respectivamente. O sea, entonces pueden ser capturados por medio de fagocitosis y procesados, o pueden ser citosólicos, como lo podrían ser los virus. Entonces aquí ya tenemos esto. Bueno, un poquito antes vamos a hablar rápidamente que aquí, ya como lo había mencionado, los linfocitos te van a reconocer solamente proteínas, o es lo que más van a reconocer. Por ejemplo, un linfocito B puede reconocer proteínas, puede reconocer glucolípidos, puede reconocer lípidos no solos, o al microbio completo, por lo mismo de que tiene en su receptor inmunoglobulinas. A diferencia de este que ya les había dicho que tenía que ser presentado, lo que es este linfocito T normalmente son péptidos y como ya lo dije, cortos. Entonces esa es la diferencia. Aquí tenemos a lo que son las células presentadoras de antígeno y sus funciones un poco más específicas. Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien la imagen porque no se pudo pegar bien, pero bueno, tenemos a la célula dendrítica, por ejemplo, que esta va a tener como una función más especial a diferencia de las otras. La célula dendrítica va a tener como el nombre o el título de ser la célula presentadora de antígeno profesional. Es la que más activa. Y esta, pues como lo dije, va a ir directamente con un linfocito virgen para poder así generar linfocitos efectores o de memoria. O sea, van a activar al linfocito y van a ver este proceso de expansión clonal. Entonces, esta es como la función más específica. Ya haré un video después explicando un poco más sobre todos los tipos de células dendríticas que existen. Luego tenemos al macrófago. El macrófago como tal, este también va a ser otra presentadora de antígeno buena, pero esta se va a enfocar más en los linfocitos T efectores, es decir, al momento de que captura y procesa el antígeno, lo va a presentar a un linfocito efector, también puede presentarlo a un virgen, pero es más a un efector para poder generar a la activación de macrófagos del mismo macrófago, así como también la activación del linfocito efector. Así por lo mismo generamos inmunidad celular con la expresión de citocinas. Y luego tenemos al linfocito B, que este es un poco más, pues, más extenso. ¿Por qué? Porque también se lo va a presentar al linfocito efector. Al momento de ser activado, procesado, se lo presenta al linfocito efector y aquí puede haber de dos. Puede haber de que active al linfocito efector o también se activa este mismo linfocito B y al momento de que, por lo mismo de que hay una estimulación entre CD40 que se encuentra en el linfocito y CD40L, o sea, ligando, que se encuentra en el linfocito T. Entonces, estos se estimulan y los dos se podrían activar. El linfocito B se activa, obviamente aquí vamos con la inmunidad humoral, que es por medio de la secreción de anticuerpos por parte del linfocito B y que se puede diferenciar a célula plasmática. Y aquí tenemos el linfocito T, pues simplemente se va a volver a activar también y aquí también podría participar inmunidad celular por medio también de expresión de citocinas y obviamente ya lo que sería la eliminación del anticuerpo, del antígeno, perdón. Entonces eso es como lo más resumido de las células presentadoras. No digo que el linfocito B y el macrófago no puedan como presentárselo a un linfocito virgen, pero es más común que se lo presenten a un linfocito efector y es más común una dendrítica que active a los linfocitos vírgenes. Es por eso que es la más importante, por así decirlo. Bueno, ahora sí hablando ya del MHC como tal, el complejo principal de histocompatibilidad, bueno, hablemos un poco sobre la historia de este. Aquí tenemos a SNED que en el 48 identifica en ciertos ratones una región que es génica, que se encuentra, no, que tiene aquí la capacidad más bien de controlar el rechazo, o sea, el rechazo en los trasplantes, como sabemos, eso es muy común. A lo cual a este le llama el complejo principal de histocompatibilidad, que es este que vemos aquí, este es el 1. También se le llama HLA, que es antígeno leucocitario humano. Se le llama así porque también en ciertos experimentos se dieron cuenta que las personas que recibían muchas transfusiones de sangre o que también tenían transfusiones como tal, de por ejemplo de riñón, habían ciertas células o bueno, más bien, habían ciertos anticuerpos contra esas células. Entonces también se unían a leucocitos, por eso se llama leucocitario. Entonces, por eso mismo es que se le llamó antígeno leucocitario humano.
y entonces tienen un importante trabajo en lo que sería el rechazo o no de los trasplantes, ya que, como sabemos, es muy común que entre personas que no tienen como algo característico, como si, por ejemplo, entre familia, este rechazo es muy común. A diferencia de cuando son, por ejemplo, gemelos, que aquí sí no se rechazan, por lo mismo de que el MHC también es igual. Bueno, entonces como tal, este MHC va a ser pues, un conjunto de genes que estos son responsables de que los linfocitos rechacen tejidos y detecten también elementos extraños. Además, como ya lo había dicho, participan en esta inducción de la respuesta inmune por medio de la presentación de antígeno. ¿Cuáles son las características del MHC? Las características son las siguientes. Primero que nada, la expresión lo van a hacer como moléculas glucoproteicas que se van a encontrar unidas a la membrana. Tenemos aquí una característica muy importante que es el poligenismo. ¿A qué se me refiero con poligenismo? Como tal, aquí las moléculas van a ser codificadas por múltiples genes, es decir, muchísimos genes y proteínas van a participar en la codificación de cada uno de los MHC. Entonces, todos estos van a ser muy diferentes. El poligenismo, entonces, son codificados por múltiples genes, o sea, podemos, además de que aquí entra ya el polimorfismo, pero ahorita lo voy a explicar mejor. Las moléculas entonces se codifican por estos y se van a ubicar en la fracción 21 del brazo corto del cromosoma 6. O sea, aquí como con que se aprendan que es el cromosoma 6, ya con eso ya lo hicieron. O sea, se van a encontrar en el cromosoma 6 y ahí se van a empezar a codificar todos estos MHC, que de hecho es lo que se codifica más en todo el cuerpo. El polimorfismo se refiere aquí a la existencia de dos o más formas alternativas o variantes de un gen que están presentes en una población. O sea, el polimorfismo como tal es que todos tenemos diferentes MHC. O sea, una persona lo tiene muy distinto a otra y otra a otra, por lo mismo de que muchos genes también están implicados. Y la codominancia tiene que ver como tal de que en que el individuo como tal va a expresar simultáneamente los genes de ambos padres, tanto de la madre como del padre. Entonces, recapitulando, el polimorfismo como tal es que todos tenemos un MHC distinto. Ajá, por lo mismo de que tenemos genes que codifican para diferentes. El poligenismo, pues ya como lo dije, muchos genes codifican para una sola proteína y la codominancia, pues es el individuo que expresa simultáneamente genes de ambos padres. ¿Cuál es la función del MHC? Bueno, van a tener tres funciones específicas, o cuatro. Primero que nada es el reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Esto obviamente es importante en lo que serían los trasplantes, como lo podemos ver aquí. Y como ya lo había mencionado también, que es muy importante saber si se va a generar una respuesta o si no se genera una respuesta. Pero bueno, tenemos también la presentación antigénica y la regulación de la respuesta inmune y también tiene una importancia durante el embarazo. Ahora vamos a hablar un poco sobre los genes que codifican para cada uno de los MHC. Como ya lo dije, se van a localizar en el cromosoma 6, que es el brazo pequeño. Y aquí tenemos como tal, digamos que este cuadro va a ser representativo para cada uno de los MHC. Tenemos el MHC de clase 1, el MHC de clase 2 y uno de clase 3. Como tal, el clase 1 y clase 2 sí codifican para ciertas cadenas de los MHCs correspondientes. Pero el 3, como tal, no va a sintetizar genes, simplemente va a empezar a sintetizar citocinas, moléculas del complemento y proteínas de choque térmico. Entonces ahora, vamos aquí con esta tablita que hice, vamos a tener moléculas clásicas y moléculas no clásicas, tanto del MHC2 como del MHC1. Tenemos las moléculas clásicas del MHC1 que va a ser el HLA-A, HLA-B y HLA-C. Estas son las moléculas clásicas del MHC1. Y del 2 vamos a tener igual el HLA-DP, DQ y DR, o sea, son tres. Y cada una va a tener una función distinta, que bueno, ahorita las voy a explicar mejor. O cuando veamos lo que es la parte del procesamiento, es aquí donde entran estas moléculas. De hecho, estas moléculas clásicas van a tener una importante función en codificar la cadena alfa y beta. Perdón, aquí me equivoqué, no tiene nada que ver con el procesamiento. Simplemente las moléculas clásicas codifican las cadenas alfa y codifican las cadenas beta. En el caso del MHC1, codifican cadena alfa y beta. Y en el caso de MHC2 codifican alfa y beta y de MHC1 solo codifican alfa porque solamente tiene una cadena alfa. Ahorita en la estructura lo voy a decir. Mientras tanto tenemos lo que serían las moléculas no clásicas, que del MHC1 son la E, la F, la G y MIC. Y de las no clásicas tenemos ADM, DO, TAP, 1 y 2, tapacina y LMP2 y 7.
que estas sí van a tener una importante función en el procesamiento del antígeno. De hecho, también tenemos aquí la importancia de lo que sería el HLA, E, F y G, que estas se van a encontrar en lo que serían las células fetales, para que lo que es el CD8, que es el citotóxico, no le haga daño como tal al feto. Bueno, entonces creo que eso es lo importante de los genes. Aquí hay que hablar un poco de la estructura ya del MHC1. El MHC1 como tal va a estar constituido por una cadena alfa y una cadena beta 2 microglobulina, sin la cual no es funcional. O sea, tenemos aquí en el dibujo se ve, esta es la cadena alfa. Y acá tenemos la cadena beta 2 microglobulina. Se necesita todo esto para que pueda funcionar. No funciona sin la cadena beta 2 microglobulina. El MHC1 va a presentar antígenos citoplasmáticos, no va a presentar de fuera, solamente dentro de la célula. Citoplasmáticos a CD8. Ajá. Entonces el MHC1 se los presenta a CD8 antígenos citoplasmáticos. Este MHC1 se va a encontrar ubicado en todas las células nucleadas, o sea, todas, a excepción obviamente si hablamos de, no excepción no, si hablamos de los eritrocitos que esos no tienen núcleo, obviamente ahí se van a dar cuenta que no tiene, pero cualquier otra célula nucleada, como lo pueden ser los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, las células dendríticas, todos van a tener MHC1. Estos van a presentar péptidos pequeños, o sea, ven que ya les había dicho que se procesaban y tiene que cortarse estos péptidos. Van a ser péptidos pequeños de 8 a 11 aminoácidos aproximadamente. Va a variar según la bibliografía, pero aproximadamente son de estos aminoácidos. Aquí el MHC va a tener un característico surco, que es, en este caso es este que estoy marcando aquí. Es este surquito que se ve aquí. El surco en MHC1 se va a encontrar entre alfa 1 y alfa 2. O sea, son tres dominios que se encuentran en lo que sería esta cadena alfa. Esta cadena alfa tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El surco se encuentra entre alfa 1 y alfa 2. ¿Cuál es la importancia de este surco? La importancia radica en que aquí es donde se van a quedar los péptidos que van a estar, que recientemente se procesaron en el retículo endoplásmico, donde se procesan y se empaquetan y se quedan aquí en el surco para que aquí, de este lado, llegue el TCR y se unan. Entonces, esta es la importancia de este surco. Y este surco se va a encontrar en el MHC1 entre alfa 1 y alfa 2. Este surco va a tener 2 hélices alfa y 8 hebras beta. O sea, no es tan importante, pero era para más o menos un dato. Entonces, aquí lo importante saber es que tiene beta 2 microglobulina, una cadena alfa, presenta antígenos citoplasmáticos, se los presenta a CD8 y tienen que ser péptidos de 8 a 11 aproximadamente. Y son células nucleadas nada más las que poseen esto. Mientras que tenemos que la cadena beta 2 aquí va a ser codificada en el cromosoma 15, porque ya les había dicho que esta cadena alfa era codificada por las moléculas clásicas del MHC1 en el cromosoma 6. ¿Ok? Luego tenemos el MHC2. Este, a diferencia del 1, va a estar constituido por una cadena alfa y una cadena beta. Aquí está, alfa y beta, con dos dominios cada uno. Este va a presentar antígenos que son exógenos, o sea, por de fuera, a los CD4, a diferencia del 1 que eran endógenos al CD8. El MHC2 se va a encontrar ubicado en células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son? Pues la dendrítica, el linfocito B y el macrófago. Y en este caso van a ser péptidos pequeños, pero de aproximadamente 10 a 30 aminoácidos, que se van a ubicar en este surco, que en este caso se encuentran entre el dominio alfa 1 y beta 1 de ambas cadenas. Aquí está el surco, que igual tiene 2 hélices alfa y 8 hebras beta. Aquí es importante mencionar que donde se va a unir, en este caso aquí, en el MHC1, donde se va a unir el CD8, se va a unir aquí, a la parte o al dominio alfa 3. Mientras que aquí al dominio de lo que es el MHC2, al dominio beta 2 o alfa 2, es donde se puede unir aquí en medio lo que sería el receptor de CD4. Luego tenemos otra molécula que es muy similar a lo que sería el MHC1, que es CD1. CD1 va a ser una molécula que va a encargarse de presentar antígenos lipídicos, carbohidratos y glucolípidos, a diferencia del MHC1, que ese solo va a presentar proteínas. Fuera, entonces, como aquí lo menciona, son similares en su estructura, pero está fuera como tal. O está ubicado en células presentadoras también y en las células de Langerhans. Y se sintetiza en el cromosoma 1, a diferencia del MHC1, que se sintetiza en el cromosoma 6, su cadena alfa, y la beta 2 en el 15. Entonces aquí, miren, aquí está la diferencia. Tenemos el MHC de clase 1 y el CD1.
Aquí se encuentra su surco y su cadena alfa y su cadena beta. Aquí igual el surco, su cadena alfa, su cadena beta. Pero la diferencia es esta. Aquí en el MHC1 son péptidos procesados, mientras que en el CD1 son glucolípidos, región hidrofílica, región hidrofóbica como tal, pero puede presentar glucolípidos, puede presentar lípidos, carbohidratos o cualquier otra molécula que no sea péptido. Y luego tenemos lo que sería la molécula MIC. Esta molécula MIC como tal se va a presentar nada más cuando hay daño. Va a estar reconocida como tal, como un segundo linaje del MHC1, pero puede expresarse en la superficie celular sin necesidad de la beta-2 microglobulina. Por ejemplo, como ya lo habíamos visto, el MHC1 necesita a fuerza la beta-2. No puede funcionar sin ella. Y MIC sí puede funcionar sin beta-2. Este MIC va a predominar en el epitelio intestinal y en queratinocitos, así como también en monocitos y fibroblastos, y se va a sintetizar en el cromosoma 6. Presenta a los linfocitos CD8, que son los citotóxicos, también se los presenta a los NK y a los T gamma delta, que de hecho estos T gamma delta predominan en lo que sería el epitelio intestinal. Es por eso que es la importancia también de MIC. Entonces presenta a CD8, presenta a NK y presenta a gamma delta a través de este receptor que se llama NKG2D. Entonces aquí lo tengo, digamos, tenemos aquí lo que sería esta, que digamos es la molécula que tiene el receptor MIC. Aquí tenemos el LTCD8, lo que es, bueno, el linfocito TCD8, lo que sería el linfocito gamma delta, que aquí lo puse GD, y NK. Entonces MIC va a estar acá, y acá se va a encontrar el receptor NKG2D. Digamos que este es un linfocito CD8 y esta es otra célula, digamos un queratinocito. El queratinocito tiene MIC y ahí va a presentar a lo que sería este péptido en lo que sería el LTCD8 a través de este receptor. Entonces aquí esto se los pueden preguntar, les pueden preguntar que cuál es el receptor que reconoce MIC, se llama NKG2D. Bueno, ahora es muy importante hablar que cada uno de los MHCs, como ya lo había dicho, es necesario que este antígeno, antes de ser presentado, se tiene que procesar. O sea, se tiene que capturar, se captura y se empieza a partir en pedazos necesarios, como ya lo dije, para el MHC1 de 8 a 11 y para el MHC2 de 10 a 30 aproximadamente y variando la bibliografía. Entonces, para esto es necesario las vías. Tenemos tanto la vía endógena como la vía exógena. La vía endógena que va a pertenecer al MHC1 y la vía exógena que pertenece al MHC2. Entonces, es como lo digo aquí. Endógena es para el MHC1 y la exógena es para el MHC2. Entonces, tiene lógica. El MHC1 solamente se presenta a moléculas que se encuentran dentro, en el citoplasma, citosólicos, y el MHC2 son para todo lo que se encuentre fuera. Aquí está un ejemplo de la que serían las dos vías, pero ahorita las expliqué en este lado. Primero hablemos de la vía endógena o la vía intrínseca. Esta obviamente pertenece al MHC1 y va a empezar así, miren. Tenemos nuestra célula. Déjenme subo esto. Tenemos nuestra célula, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Entonces, primero que nada necesitamos a un antígeno. Este antígeno, por ejemplo, en este caso, un virus, ya que sabemos un virus es intracelular. Tenemos un virus que está ahí. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a llegar una molécula muy importante que se llama ubiquitina. Aquí la puse con una U. La ubiquitina va a reconocer a este antígeno y se le va a unir. ¿Para qué se le une? Lo va a marcar para poder llevarlo al proteosoma. El proteosoma es ese que está ahí. Entonces, una vez que pasa esto, vamos a tener que... Ay, aquí salió mal. El proteosoma, la ubiquitina va a mandar al proteosoma a este antígeno para que entre y el proteosoma lo va a romper en cachitos, de 8 a 11. Entonces, obviamente pueden haber antígenos que no se partan en estos cachos, pero aquí va a tener importancia otra molécula que ahorita voy a mencionar. Pero entonces, la ubiquitina marca el antígeno, llega al proteosoma, y ya del proteosoma los parten cachitos para que estos cachitos puedan entrar por TAP, que aquí no se vio bien, pero aquí está TAP, entran por TAP al retículo endoplásmico. Entonces, digamos que TAP es la puerta de entrada. Pero aquí también van a haber otras dos moléculas importantes, que son ERAP y tapacina. Estas también funcionan como una parte de entrada o como el complejo de entrada de los antígenos ya cortados por el proteosoma al retículo endoplásmico. Entonces, entran estos, pero aquí tenemos a ERAP. ERAP va a estar como un sensor, va a decir este pasa, este no pasa.
Los que no pasan como tal, los va a agarrar y los va a cortar todavía más porque no se cortaron en lo necesario. Entonces es como la función de tener un sensor y aparte cortarlos o modificarlos en caso de ser necesario. Mientras que Tapacina su función radica en esto, en como tal, estar estabilizando a TAP, se mantiene unida y también ayuda un poco a estabilizar a estos péptidos. Mientras que tenemos acá a otras moléculas, pero aquí es importante saber que en el retículo se va a sintetizar el MHC. Entonces, en lo que se sintetiza, vamos a tener a lo que serían a la calnexina, a la calreticulina y a ERP57, que son estas moléculas que van a mantener estabilizando a lo que es el MHC, en lo que se sintetiza la cadena beta 2 microglobulina. Una vez que se sintetiza la cadena beta 2 microglobulina, ERP57, perdón, va a desaparecer, ya no se necesita, porque ya estos nada más le daban estabilidad. Una vez que pasa esto, vamos a tener que la calnexina y la calreticulina van a estar ahí tantito en lo que el MHC se va. Una vez que pasa esto, ya el MHC se va a ir, una vez que se une beta 2 microglobulina, se va a ir calreticulina y calnexina se va a quedar tantito. Ya que pasa esto, vamos a tener que el MHC se va a unir a lo que serían estos antígenos que estaban guardados por ERAP y tapacina. O sea, los mantuvieron ahí en lo que el MHC sintetizaba. Ya que se sintetiza, entonces sueltan a los antígenos, más bien a lo que serían estos péptidos procesados, y ya los unen al MHC. Una vez que los unen, ahí se mantienen y ya estos se mandan al aparato de Golgi, en donde van a ser empaquetados y ya que se empaquetan, se mandan a la superficie para poder ser presentados por el anticuerpo, para poder ser presentados por el MHC para el TCR. Entonces, nada más recapitulando rápido, tenemos la ubiquitina, marca el antígeno. La ubiquitina lo manda al proteosoma, el proteosoma lo corta, entran por TAP, va a estar de sensor, puede llegar a cortarlos, tapacina está igual ahí, mantienen a los antígenos ahí, es decir, a los péptidos, en lo que calnexina, calreticulina y ERP57 estabilizan al MHC y se sintetiza la cadena beta 2, desaparece ERP57, desaparece calreticulina, calnexina tantito, ya que se sintetizó bien todo y se unió la beta 2, que ya es cuando ya, como les había dicho, la beta 2 necesitaba darle estabilidad, si no, no podía funcionar el MHC. Entonces se juntan, se van para acá y se unen con los péptidos, entonces ya se forma esta triada. La triada es el MHC, que es su cadena alfa, su cadena beta 2 y el péptido. Una vez que se juntan estos, se van al aparato de Golgi, se empaquetan y se expresan en la membrana para ya poder ser presentados al linfocito T. Esa es la vía intrínseca, que es MHC1, que es, por lo tanto, se lo van a presentar al linfocito T CD8. Entonces aquí hice una tabla rápida para poder ver la función de las moléculas participantes. Por ejemplo, la ubiquitina que marca el antígeno y lo lleva al proteosoma. El proteosoma que lo corta de 8 a 11 péptidos. TAP que es el sitio de entrada. Tapacina que ayuda a los péptidos TAP1 y TAP2 a formar el canal de paso. A estas tres que ayudan a estabilizar el MHC mientras se sintetiza beta 2. Y a ERAP que va a monitorear a los péptidos que entran por TAP y los puede cortar. Luego tenemos ya la vía extrínseca. La vía extrínseca va a pertenecer al MHC2. Como sabemos entonces, todo comienza por una molécula. Aquí está el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Bueno, aquí digamos que está el antígeno fuera. Entonces va a ser atrapado, va a ser fagocitado y vamos a tener que se va a encontrar dentro del fagosoma. Se encuentra dentro del fagosoma y este fagosoma se va a unir al lisosoma para formar el fagolisosoma o el endosoma, ¿no? Entonces, este va a tener la función ya de empezar a cortar de 10 a 30 péptidos a nuestro antígeno. Lo va a empezar a cortar. Esa es la función del fagolisosoma en este caso, en lo que se sintetiza dentro del retículo endoplásmico nuestro MHC. Una vez que se sintetiza el MHC en el retículo endoplásmico, se le va a agregar una molécula que se llama Li. Li nos va a ayudar a mantenerlo estabilizado para evitar que se disocie. Entonces, ya que se le agrega Li, se va a pasar a nuestro fagolisosoma. Lo vamos a pasar allá. Aquí tenemos entonces a lo que es el MHC con Li. Entonces, aquí se mantiene. Pero aquí Li va a desaparecer por algunas moléculas que lo van a empezar a quitar. Lo quitan y le agregan un clip. Aquí la función de este clip es evitar que otra molécula se una al surco. Ya como lo dije, en el surco se unen estos péptidos que están procesados.
Entonces, en lo que se cortan bien estos péptidos de antígeno, el clip mantiene ocupado el lugar donde deberían de ir estos péptidos. Una vez que estos péptidos están listos, va a llegar esta molécula que ya la había mencionado, que es una molécula no clásica, HLA-DM, y esta va a quitar este clip para poder poner al antígeno. Ajá, obviamente aquí también sabemos que todo este proceso que dije de lo que es la generación del MHC, pues incluye retículo, empaquetamiento aquí en Golgi y ahora sí pasa acá. Pero obviamente todo esto, como ya lo mencioné, pues nos íbamos acá. Entonces, una vez que le quita el clip, le agrega los péptidos y ya lo manda a la membrana a expresarse para presentarlo al linfocito CD4. Entonces, recapitulando rápido, el fagosoma se logró captura, fagosoma con lisosoma, fagolisosoma, y ahí se va a cortar. El retículo endoplásmico prepara nuestro MHC, lo manda a Golgi, lo empaqueta y lo manda al fagolisosoma con esta molécula que es Li para evitar que se disocie. Li se va porque muchas moléculas de aquí del fagolisosoma lo quitan, le agregan el clip. Ya están listos los péptidos. Esta molécula de M corta el clip, le agrega los péptidos y lo mandan a la superficie, por así decirlo, a la membrana. Entonces aquí ya tenemos a nuestras moléculas participantes, que es el fagosoma, el endosoma. El fagosoma nos va a capturar al antígeno y se fusiona con el lisosoma. En el lisosoma o endosoma se encarga de cortar al antígeno. El Li evita que se disocie, el clip ocupa el lugar del antígeno y EDM quita este clip para reemplazarlo y ya así poder expresarse. Y bueno, como tal, pues esto fue todo. Espero el video haya sido de su total entendimiento y ya saben que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Y que si les gustó el video pueden ayudarme a suscribirlo, compartiendo y dándole like también. Y pues ya, esto en sí sería todo y pues espero ya el lunes también subir el otro video que falta también para ir más o menos a la par, porque creo que ya me atrasé un poco con los videos y cómo van acomodados en el temario, pero pues espero acabar rápido en esta semana, haber subido unos 5 o 6 videos. Y pues ya, sin más que decir, pues espero que la hayan entendido y ya saben que tengo canal de TikTok y de Instagram por si me gustan ir a seguir. Y pues nada, muchas gracias por ver el video